Buenos días a todos. Les presento a Kirito Uzumaki Fanfics, los capítulos 27 a 30 de Hechicero. Denle like y suscríbanse para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visiten la sección de la comunidad, donde encontrarán encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Síganme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 27. La muerte de Dios fue un secreto de la iglesia revelado a algunas personas creyentes por las propias palabras del padre Cocabiel. El deseo de una segunda guerra santa había empujado al miembro de Grigori a un movimiento masivo que terminó con su muerte y casi el cisma de la iglesia y sus creencias. Toda la fe de los creyentes estaba puesta en la figura de Dios, de Elohim, siendo ahora representada por la figura de Michael, actual líder de Leaven, mismo líder que permitió que Asia Argento fuera usada por los caídos, mismo líder que permitió la desertición de diversos miembros de su iglesia, de personas que habían creído ciegamente en la existencia de la figura que representaba la iglesia, pero que ahora no era nada más que una ilusión. Dios está muerto. La figura de los 4 reyes del infierno o Mao, era la representación de poder y liderazgo del inframundo, la que mandaba sobre los 72 pilares y gobernaba para dirigir su facción frente a los ángeles del cielo y los caídos del Grigori. Azazel era el miembro líder del Grigori, quien estaba a cargo de los caídos en sus filas, dispuesto a seguir sus propios placeres y permitir la libertad de sus hermanos dirigiendo lo mejor que podía su propia facción. La diferencia entre las tres, radicaba en la falta de verdad dentro de la iglesia y del cielo, de cómo la Santa Sede había manipulado la información para evitar la conexión entre los creyentes y los ángeles, de cómo les impidieron poder conocer la ubicación de la persona por la que rezaban, mientras que el inframundo y el Grigori siempre dieron la información correspondiente, permitiendo que sus seguidores vieran con sus ojos a los líderes que los dirigían, permitiendo que los fieles pudieran tener una imagen de su líder. La iglesia se ocultó detrás de milagros y de una figura muerta por milenios, dándole el poder al segundo hombre más poderoso del cielo. Las consecuencias de mentir, de ocultar, entraron en los cálculos del fallecido Cocabiel, quien dio la noticia conociendo las ondas que dicha piedra podría ocasionar en el lago que era el mundo. Zenobia IV era una joven adolescente de 18 años, de cabello azul oscuro y una mecha de color verde destacable. Había sido una exorcista, portadora de un fragmento de Excalibur y una de las espadachinas mejor valorada dentro de la Santa Sede, siendo educada por una de las mejores exorcistas de la iglesia. Pero dicha fe se había destruido simplemente con 3 palabras, aunque fueran dichas por una figura demasiado despreciable para aquellos que seguían a la iglesia. Desde que tenía uso de razón, había estado a cargo de la iglesia, con una formación impartida por Griselda IV, la mujer que la tomó bajo su cuidado. Y se encargó de aprender todo lo que Griselda quiso enseñarle y más, queriendo poder ser de orgullo para la mujer. Pero Zenobia no podía lidiar con lo que había pasado y con lo que sentía. Como la iglesia la había excomulgado solo por mencionar la muerte de Dios. ¿Por qué Irina ahora la odiaba, mirándola de aquella forma? Había servido a la Santa Sede desde que fue una simple niña, pero la habían desechado como si fuera un objeto que ya no servía. Se sentía traicionada. De pronto, la lluvia dejó de mojarla. Había estado sentada en las escaleras, frente a la ribera del río, observando cómo la lluvia caía y cómo nada la importaba ya. No tenía familia, no tenía fe, no tenía amigos. Te vas a resfriar. Una voz masculina hizo que Zenobia levantara la cabeza y mirara a la persona que estaba a su lado, con un paraguas cubriéndolos a ambos de la lluvia. Aquel chico lo había visto en otra ocasión, en otro momento reciente, cuando peleó con Cocabiel. Gracias. La escuela había sido destruida por la pelea con Cocabiel y con Bali, lo que suspendió las clases por unas semanas debido a un caso de gas que provocó una explosión en el edificio que terminó por ser demasiado grande y enviando el recinto escolar a una reforma. Eso obligó al aprendiz de hechicero a pasar 2 semanas con un estricto entrenamiento bajo la supervisión de Tsuki, quien no le quitó el ojo en ningún momento, hasta hoy. Nobara, Maki y Tsuki habían tenido que viajar hacia Kioto, dejándole la casa libre por unos días y con la libertad de entrenar o descansar, algo que Naruto vio como una oportunidad para quedar con Megumi y tomar un descanso después de lo ocurrido en la escuela. Ambos mantuvieron el silencio respectivamente. Zenobia mantuvo sus ojos avellana ligeramente cubiertos por su cabello empapado, mirando entre mechones el río frente a ellos, con las piernas recogidas por sus brazos. Naruto se mantuvo de pie, cubriéndose a sí mismo y a la chica con el oscuro paraguas que cogió de casa, observando cómo el río parecía ser golpeado por ondas provocadas por la lluvia que caía. Podía comprender la sensación de soledad por la que Zenobia estaba pasando, arraigándose en su cabeza y en su alma. Él había pasado por eso desde su adolescencia y su niñez,
Hacía unos meses antes de ser acogido por su mentor y ser entrenado en la hechicería donde empezó a tener amigos y compañeros. Pero fue algo que no superó hasta hacía unos días, cuando aceptó todo lo que él le hizo a Rika. ¿Pero quién iba a pensar que era un hechicero? No era algo que Naruto pensara de su ascendencia. Aunque su padre o su madre serían los hechiceros. ¿O tal vez los dos al mismo tiempo? Entender la soledad y la molestia de ser rechazado, hacía que el chico pudiera comprender lo que Zenobia estaba pasando, seguramente con una mente revuelta que la podría terminar empujando a realizar algunas acciones que podrían lastimarla al final. Como unirse a los demonios. Algo que estaba claro en la mente del chico, era el imán problemático que era la figura de Issei Yodo y el clan de los Gremori. Cada vez que giraba la cabeza hacia otra dirección, un problema enorme los estaba acaeciendo y él tenía que salvarles el culo. Como si matar a un demonio no fuera suficiente. Y en la última ocasión ni siquiera le pagaron por ello y tuvo que lidiar con un cuervo y un lagarto. Sabiendo eso, Naruto prefería anteponerse a los planes que una chica como Rias Gremori pudiera tener sobre Zenobia, una portadora de un arma sagrada que sería un punto importante en la guerra que estaba por llegar. Porque no era idiota. Sabía que algo se estaba cociendo, que algo terminaría estallando y lo empujaría a pelear en compañía de Rika, la cual probablemente en esos momentos estaría viendo la televisión en el salón de la casa. Es sorprendente que las chicas no la quisieran matar. Las maldiciones eran los enemigos naturales de los hechiceros. Estos últimos se habían encargado de exorcizar a los primeros durante generaciones, manteniendo el equilibrio del mundo la mayor parte del tiempo posible, hasta la aparición del rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, el monstruo que terminó con 2 eras de hechiceros e impuso la era de las maldiciones hacía 20 años, tras la última batalla del hechicero más fuerte. Y Rika era conocida como la reina de las maldiciones. ¿Por qué no lo increparían? Naruto sabía que Toji les mencionó sobre Rika, pero era una maldición a la par de Sukuna. Si él fuera ellas, la mataría lo antes posible, antes de que se hiciera más fuerte. Te han desechado. No fue una pregunta y fue una frase directa y poco empática hacia la situación de la chica allí sentada. Pero era la verdad y demasiado obvio como para querer negarlo. Las personas que estaban bien mentalmente o que no necesitaban ayuda, no estaban sentadas en unas escaleras siendo mojadas por una lluvia incesante y molesta. Sí. La chica no encontró las fuerzas ni la necesidad para mentir. Había sido desechada como una herramienta rota que no podían volver a utilizar, o como un perro que se había vuelto contra su amo y había hecho cosas que no le gustaron. Y ella sabía que la idea de un dios muerto, no era del agrado de los altos mandos de la iglesia. Podría decirte cosas que te consuelen, pero la iglesia lleva una historia similar en sus actos. La libertad y el amor, son sustituidos por la opresión y el odio. Cuando alguien sabe más que ellos, simplemente no pueden soportarlo. Dios ha muerto. ¿Y qué? No es como que Dios haya hecho algo por nosotros, porque llevará miles de años muerto. Zenobia ladeó la cabeza y miró al chico allí de pie, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cuándo murió Dios? ¿En qué momento los abandonó? ¿Podrían los humanos haber tenido algo que ver? Esas preguntas iban a quedarse sin respuesta. Nadie las oiría ni obtendría una respuesta de cualquiera que pudiera dársela. Se quedaría como estaba. Punto. Pero, de todos modos dando un encogimiento de hombros, Naruto bajó el primer escalón, no es como que podamos ver el pasado. Dios siempre ha sido una figura del bien y ha protegido a los suyos. Eso hizo en la Guerra Santa de hace algunos cientos de años. Comerse la cabeza por esas cosas, no es ni siquiera pensable, no. Naruto bajó la mirada. Clavó sus ojos en la figura empapada de Zenobia y vio la carencia de vida en su mirada, en los ojos avellana que estaban cubiertos levemente por sus mechones azules. Era una imagen dolorosa y desesperante. Dolorosa por lo que transmitía y desesperante porque no estaba acostumbrado a consolar a nadie. Él no era una figura optimista. Tal vez Rika o las chicas puedan hacer lo que yo no puedo. Respiró hondo y bajó el paraguas cuando la lluvia cedió en su intento por inundar los lamentos de la adolescente. Miró el río que estaba a unos metros y oyó el clic del paraguas cuando este se cerró, quedando sujeto por su mano derecha. ¿Qué puedo hacer? La voz de Zenobia salió amortiguada. Había enterrado su rostro en sus brazos, ocultándolo de cualquier mirada indiscreta. Si le preguntaban, Naruto diría que la chica estaba llorando o ocultando el principio de unas lágrimas que terminarían cayendo. ¿Qué tenías pensado? Había sido excomulgada, pero no había nada que supiera hacer. Zenobia era consciente de su manejo de la espada, de lo que podía hacer usando a Durandal en un enfrentamiento. He pensado en unirme a los Gremori. Un tic apareció en el rostro del aprendiz de hechicero ante la mención de Gremori, el apellido de aquella chica de cabello sangriento y ojos espumosos como la espuma del mar. ¿Y no prefieres seguir siendo humana?
¿Y qué haré entonces? Solo sé pelear. Solo fui entrenada para servir como una herramienta. Si quieres ser una herramienta, al menos no arranques tu humanidad. Mujer. Naruto se detuvo a la misma altura que Zenobia y golpeó su frente con 2 dedos. Que Dios haya muerto, no es suficiente como para que eches tus creencias y metas a la basura. Un humano siempre podrá sobreponerse, mientras que los demonios solamente desean alimentar su ego. Sígueme. ¿Qué? Voy a demostrarte que los humanos aún tienen fuerza. Capítulo 28. 2 figuras permanecían de pie una frente a la otra, con unos metros de pasto entre ambas como toda separación entre las mismas, sin otro obstáculo que no fuera la hierba que se mecía siguiendo la dirección del suave viento de la tarde. Lentamente, el sol se iba ocultando por el horizonte convirtiendo el cielo lluvioso y oscurecido por las nubes, en un cielo despejado y del color del fuego, con nubes ligeramente moradas por la combinación del azul y el naranja. Tanto la figura masculina como la figura femenina llevaban una espada sujeta en su mano derecha. La espada del aprendiz de hechicero era la espada romana que su maldición almacenadora ocultaba en su interior junto a todo el arsenal que portaba y que su compañero podía usar en cualquier momento de necesidad. El arma de la antigua exorcista era el arma santa Durandal, una inmensa espada de 2 manos portadora de poder sacro y que nadie había podido empuñar hasta la fecha desde su antiguo portador, haciendo así que Zenobia fuera una de las pocas personas portadoras de un arma santa de forma natural, sin una ayuda que la hubiera convertido en una portadora de Durandal. El arma santa era una inmensa espada, un arma de doble mano de hoja ancha con la hoja de un color azul oscuro y el filo de un color dorado como si hubiera sido bañado en oro. Naruto debía reconocer que el poder que emanaba dicha espada era inmenso y llegaba hasta donde él estaba y no dudaba de que alguien pudiera notarlo fuera de aquel claro, de su lugar usual de entrenamiento. No era un poder inmenso como el de Rika en su forma de reina de las maldiciones que pudiera abrumarlo y no era igual de poderoso que Kokabiel, pero era lo suficientemente fuerte como para que lo hiciera sudar ligeramente y comprender algo, la experiencia. El poder de Durandal era inmenso y posiblemente ocultaba algo mucho más interesante dentro de sí mismo, pero Zenobia no contaba con la formación y la experiencia para tomar todo el poder del arma, lo que podía hacer que cualquiera viera la espada santa como solo una herramienta en las manos de una niña. Y estaría bien pensar eso. Él podía pensarlo, a pesar de no tener un arma así de poderosa dentro de todo el arsenal que le heredó su maestro, quien no parecía demasiado interesado en seguir usando dichas armas, lo que era realmente extraño. Para que Durandal fuera usada eficazmente, Zenobia debía hacerse una con la espada santa, convertir el arma en una extensión de sí misma que se moviera cuando ella quería, que usara su poder cuando lo requería la situación. Y para eso solo había una manera, entrenamiento. Naruto podía decir que el entrenamiento de los exorcistas era un buen comienzo, pero no tomaba puntos importantes a la hora de la formación de sus miembros. ¿Por qué Zenobia no fue entrenada en fuerza? Durandal probablemente pesaba unos 10 kilos o mucho más, por lo que debía tener una fuerza en los brazos propensa para usar el arma en todo momento y sin la dificultad de que el peso la hiciera inclinarse hacia adelante o ladearse cuando diera un corte en horizontal, lo que le haría perder el equilibrio. Y el control era otro punto importante. Mente y cuerpo debían actuar como uno para usar una espada santa como Durandal. Si se usaba un mandoble ordinario, solo la fuerza sería necesaria para poder manejarlo. Pero el poder sacro que irradiaba el arma y que se mantenía oculto hasta el momento en el que su portadora pudiera usarlo, debía ser manejado por el espíritu, por la mente y la voluntad de su dueña. Era exactamente como Toji le enseñó durante una de sus lecciones, la mente rige los movimientos y nos ayuda a usar el poder en los movimientos necesarios al manejar un arma. Y él había seguido los consejos incluso cuando Maki lo comenzó a entrenar junto a Nobara en el uso de la energía maldita. Zenobia con un entrenamiento que la hiciera pulir su poder físico y su fuerza mental para manejar el poder de su espada santa. Y Naruto no dudaba de que la chica sería un monstruo cuando ese poder pudiera ser manejado por sus manos. Incluso tenía el potencial dentro de ella para ser una de las mejores espadachines que él pudiera conocer en su vida, siendo incluso mejor que él o su maestro. Aunque Maki era otro muro distinto al de ellos. Respiró hondo y inhaló por la nariz, dejando que todo el aire saliera en solamente un segundo. No apartó los ojos de Durandal, siguiendo el movimiento de la muchacha cuando ésta se colocó para pelear. Tenía la tarea de demostrar que los humanos tenían cabida en este mundo. A lo largo de los siglos, los humanos habían sido menospreciados, tratados como menos por las facciones, permitiendo que muy pocos pudieran estar dentro del mundo sobrenatural y seguir los designios de los altos mandos de la facción bíblica. Algunos de ellos eran muy conocidos, San Jorge, el rey Arturo, pero su legado había pasado a otra vida, quedando en el recuerdo, con sus historias siendo contadas como simples mitos.
Aunque esto, no era exclusivo de la mitología cristiana. ¿Empezamos? La impaciencia salió de la boca de la muchacha. No tener un sitio a donde volver, no tener un propósito, la habían vuelto alguien desesperada, aterrada por lo que pudiera pasar una vez que terminara aquel enfrentamiento. Su mente, completamente desordenada, había puesto su fijación en los Gremori. Esta impaciente Zenobia salió hacia el frente y movió su espada en un poderoso tajo descendente que partió el suelo donde había estado el chico. Naruto había saltado en el último segundo, mirando los movimientos erráticos de la peliazul. Deberías tomártelo con calma, Zenobia cuarta. No eres tú quien se quedó sin hogar. La espada romana y Durandal se encontraron a medio camino. Naruto sintió la fuerza del mandoble siendo muy apabullante, obligándole a inclinar su cuerpo hacia atrás todo lo posible y dejar pasar la hoja por encima de él, evitando así que su propia arma fuera destrozada ante el poder abrumador de la espada santa. Pero no es como que debas dar tu vida a ellos, tirando tus creencias movió la espada y desvió la hoja de Durandal con un suave movimiento. Apretó los dientes y guió su puño izquierdo para golpear la hoja azulada del mandoble, enviando hacia atrás a Zenobia, pero dejando que la sangre se filtrara de su mano destrozada. Vas a echar a un lado todo lo que te han enseñado, Zenobia. Eres una mujer hermosa, pero demasiado ingenua. Durandal se movió siguiendo los designios de su portadora. Brillando en un tono dorado, cortó nuevamente el suelo en dos, pero provocando un temblor que agitó los árboles que los rodeaban, haciendo que Naruto trastabillara. TCH. Sus creencias fueron puestas en duda. Su vida fue ligada a Dios desde su infancia, siendo una más dentro de un orfanato custodiado por monjas que servían a la Santa Sede. Pero todo lo que construyó, cayó como un castillo de naipes empujado por el viento. ¿Sabes? La espada romana empujó a Durandal y la obligó a estrellarse contra el suelo, clavando su punta en la hierba removida. No soy un creyente de Dios, pero mis propias creencias se contraponen a lo que los demonios hacen. ¿Y crees que tiraría todo si en algún momento pierdo la fe? Si estás tan dispuesta a servir a los demonios cuando los humanos somos superiores, entonces tu fe nunca fue verdadera. Ojos Avellana se ensancharon. Naruto estudió sus palabras y comprendió lo que iba a pasar incluso antes del discurso. Movió su cuerpo y empujó la espada para bloquear la hoja de Durandal, la cual se movió de forma furiosa en su contra, partiendo a la espada romana y estrellándolo contra un frondoso árbol que se agitó ante 4 litros impacto de su cuerpo, lo que lo hizo gruñir. Había tocado las teclas y presionado los botones. ¿Esas tenemos? Echó el brazo hacia atrás y tiró del mango de su nueva arma, sacando la nube itinerante del interior de su almacén personal. Bien. Tocará convencerte con mi fuerza. El nunchaku enorme de 3 secciones se movió en las manos del aprendiz como si fuera una parte de su cuerpo, como si fuera una extensión de sus brazos. Giró y desvió la hoja de Durandal cuando ésta intentó apuñalar a su portador, moviendo su sección trasera para obligar a la espadachina a saltar hacia atrás y permitió, con el giro de cadera y completo de tricentésimo sexagésimo del chico, generar un pequeño cráter cuando la sección delantera se estrelló contra el suelo. Exclamación. No me es necesario pelear con una espada. El nunchaku desvió la hoja de Durandal golpeando el centro de la misma, haciendo que Zenobia perdiera pie y desviara la estocada. Sé completamente todos tus puntos débiles. Te he estudiado y comprendido solamente en unos minutos, Zenobia. Vencí a Cocabiel y peleé mano a mano con el dragón blanco. ¿Crees que debes unirte a los Gremori cuando tienes el potencial de superarme? Torció los labios, dando una sonrisa depredadora que cualquiera podría haber visto como sexy en un chico malo. No voy a dejar que desperdicies tu vida siendo una mera pieza, una sirvienta para unos ególatras debiluchos. No había respeto en aquellas palabras. Zenobia lo vio de esa manera, lo sintió de esa manera. El chico estaba hablando de los Gremori como si fueran una simple pandilla, como si fueran unos maleantes humanos y no unos demonios del inframundo relacionados con los 72 pilares, con los portadores del poder de la destrucción y con los 4 reyes del demonio, más concretamente con Lucifer. ¿No tenía ni siquiera respeto por alguien dentro de los más poderosos? El chico era insensato, con una boca demasiado grande. Esa arrogancia terminará por matarte. Estrechó la mirada y tomó Durandal con ambas manos. Respiró hondo y dejó que sus sentimientos se dispersaran, diluyendo los pensamientos con cada gramo de aire que abandonaba su cuerpo. Los humanos, por sí solos, solo llegan hasta un punto. Tienen un límite. Entonces rómpelo, joder. Durandal se estrelló contra el suelo siendo golpeada por la sección superior de la nube itinerante. Cuando Zenobia intentó mover su espada, sintió como era empujada hacia el frente, por lo que levantó la cabeza y se encontró con los ojos azules mirándola, a milímetros de su cara.
Naruto había puesto el pie sobre Durandal, impidiendo que se moviera. Las creencias son las que nos hacen seguir nuestro camino, Zenobia. Nos dan fuerzas, nos permiten seguir luchando. Son una importante parte de nosotros. ¿Dos ha muerto? ¿Le vas a creer a Kokabiro a personas que te desecharon como un perro, como una herramienta inservible después de darte todo el aliento? Golpeó el rostro de la muchacha, haciéndola parpadear. No puedes confiar en aquellos que te lastimaron. ¿Dios ha muerto? Pues búscalo. Encuentra la verdad escondida tras el telón de las mentiras. Eran palabras lógicas y racionales empujadas por la ira. Ella lo sabía, pero no podía hacer nada. ¿Dónde podría buscar? ¿Quién la ayudaría o daría una pista? Si Elohim había muerto, al menos dentro de la Santa Sede debería haber unos registros, una información de su paradero. Pero no podía entrar en el Vaticano, ¿verdad? Chicos. Ambos movieron la cabeza. Rika estaba en la linde del bosque, moviendo el brazo a forma de saludo, pero mostrando un rostro serio y con sus ojos fijos en los dos. Naruto levantó el pie y Zenobia cayó de rodillas al suelo, Durandal clavada en la tierra. ¿Has llegado a algo? No la miro. Movió sus ojos hacia Rika e intentó leer su rostro, comprender qué era lo que estaba pasando. Porque incluso desde allí, podía ver el miedo en los ojos de su amiga de la infancia. Entraré en el Vaticano y tomaré la información oculta sobre la muerte de Dios. Quiero ver si realmente murió, si no están ocultando algo más detrás de todo esto. Puedo estar satisfecho con eso. Extendió la mano y Zenobia la tomó, siendo levantada un segundo después. Asaltar uno de los lugares más protegidos del mundo, con los secretos ocultos sobre Dios y la religión cristiana. Creo que pudo apuntarme a eso. La chica miró, con ojos como platos, al aprendiz de hechicero. ¿Vas a venir? ¿Esperas que te deje sola? Jajaja. No soy tan horrendo, Zenobia. Y si es por golpear a la Santa Sede, quiero remover un poco sus cimientos con mis acciones. Porque mi único Dios es el dinero. Capítulo 29. Una mujer se encontraba sentada sobre un cojín en posición de seiza, frente a una taza humectante de té negro y un platillo lleno de pasteles de arroz frescos, recién servidos. Vestía con un kimono negro que se pegaba a su cuerpo, con los bordes plateados y el diseño de una cadena de lunas en la espalda bordado con hilo de oro. Dicha cadena representaba desde la noche sin luna, hasta una luna llena completamente formada, pasando por todas las fases. Era un diseño hermoso. La figura de la mujer era curvilínea, delicada y delgada, dando a la ropa una forma mucho más holgada de lo que era en realidad, como si apenas estuviera cubriendo algo, estando colgando de un cuerpo que parecía no existir, aunque estaba ahí. El cabello, negro como la noche misma, caía liso sobre los hombros de la mujer, abriéndose, cubriendo sus pechos semidesnudos, debido a la abertura del kimono, y dos gruesos mechones enmarcaban su rostro afilado y femenino, representando así el lado dulce y fiero que era una mujer guerrera. Dicha idea se instaló en la mente de Naruto mientras se sentaba frente a la mujer, cruzando las piernas y tomando una pose relajada, pero con la espalda erguida y los ojos fijos en el rostro de la mujer, buscando algún tipo de cicatriz o señal de imperfección. Pero su piel era tersa y suave, sin cicatrices, sin imperfecciones, sin daño alguno por el sol, el calor o el frío extremos. Podía considerarse la perfección. Él ya había sentido ese sentimiento al ver a Tsuki Maki. Con Nobara fue algo distinto, pero el camino que seguía era el mismo que cuando miraba a las dos primeras, e incluso cuando miraba a Zenobia. Las cuatro eran luchadoras, pero la mujer que tenía ahora delante era algo distinto a lo que había estado mirando con anterioridad, a lo que las chicas le hacían sentir. Era como si estuviera viendo a un depredador allí sentado, tomando del vaso el té que Rika le sirvió. Y lo hizo sudar. Naruto Uzumaki. La voz se oí dulce, melodiosa, pero hizo que un chispazo recorriera la espalda del muchacho, haciendo que se irguiera como si hubiera sido regañado por su madre. Tohito no ha escogido bien a su sucesor, por lo que veo. Y te ha dado el adiestramiento de un hechicero en su conjunto, con algunos complementos completados por Tsuki-chan y el resto, ¿cierto? Así es. Toji lo había entrenado en el manejo de armas hasta la extenuación. Maki lo adiestró en el uso de su cuerpo como un arma. Nobara le enseñó los principios de la energía maldita, a materializarla. Itsuki lo adiestró para comprender lo que era la energía maldita y lo que podía hacer con ella en su conjunto. Ah, veo. Las chicas realmente han hecho un gran trabajo, incluso cuando la sociedad de hechiceros pidió tu ejecución junto a la de Toji Dono. El vaso fue colocado con delicadeza y sin generar ningún ruido sobre la pequeña mesa que había entre los dos. Gakuganji y algunos de los otros ancianos creen que vuestra existencia es una mancha, la causa de que la guerra de hechiceros destruyera la sociedad hace 20 años, exterminando a casi todos los hechiceros. Yo os veo más como lo que sois en conjunto. ¿En su conjunto?
¿Qué somos para usted? Meras herramientas que usar cuando me place, lo que incluye a esa sociedad de hechiceros que denigra a los que fueron sellados por una maldición celestial. Aunque, bueno, no es algo que ahora debamos tratar. He venido por otros asuntos en nombre de mi hermana, quien no podía venir hoy y quien nos ha cogido a precio. Más incógnitas aparecieron en la mente del aprendiz, quien no apartó los ojos de la mujer. Parecía conocer perfectamente a la sociedad de hechiceros y su trato a aquellos sin energía maldita o con alguna restricción, e incluso parecía saber de su maestro de una mayor manera que otras muchas personas, como si lo conociera desde hacía diversos años o algo más. Perdone mi rudeza, tragó saliva e ignoró el vaso que Rika colocó frente a él, con la misma bebida que su invitada estaba tomando. ¿Pero quién es usted? ¿Es una hechicera o es uno de los ancianos? Porque no parece una anciana. Los labios de la mujer se curvaron mostrando una sonrisa. La habían llamado muchas cosas, pero anciana. Eso nunca, incluso cuando había estado allí desde el nacimiento del mundo. Tsukuyomi, el dios de la luna. Orbes plateados miraron la confusión y la comprensión pasando por el rostro de Naruto. Observaron cómo sus ojos azules parecían soltar ligeras chispas, cómo sus pupilas crecían cuando la comprensión llegaba a su mente al fin. E incluso la diosa curvó los labios cuando el chico la señaló con un dedo tembloroso. ¿Eres mujer? Oh Dios. Incluso cuando hables de mí, la luna siempre fue en femenino. Sin embargo, ¿tiene género un objeto? Soy un dios. No tengo algo como género que puedas definir o la mente humana comprender. Así como la luna, puedo cambiar mi imagen según mi interés. Al saber de tu aprecio por las mujeres, decidí tomar este aspecto. Pero Amaterasu es mujer. Y según las leyendas, deberías ser hombre. El dios cristiano no se convirtió en una paloma para engendrar a Jesús. Incluso Zeus lo hizo siendo un toro y transformando a una mujer en vaca. Un nuevo trago silenció la voz de la diosa. Mi dominio es la luna, muchacho. Y soy un dios si quieres ponerme algún tipo de raza. Y como un dios, puedo ser lo que mis necesidades sugieran. Aunque, ¿es apropiado creer a los humanos? Tú mismo has visto lo que han hecho con aquella chica, la cristiana. No dudo que, a lo largo de los siglos, las historias y mitos han cambiado y transformado lo que somos en lo que los mortales anhelan. El aire rellenó los pulmones del muchacho cuando finalmente pudo calmarse. Tenía a un dios dándole una clase sobre ser un dios. Y no podía ver lo surrealista de aquella situación. A pesar de estar en el mundo sobrenatural y haber enfrentado a Cocabiel y al portador de un dragón, ¿qué probabilidades había de que un dios se presentara en su casa? Siempre creyó que terminaría matando a un dios, no que hablaría con él tranquilamente. Comprendo. Tsukuyomi miró el rostro del chico por varios segundos y después rió suavemente, divertida ante la imagen que el muchacho le estaba devolviendo. Solo te tomaba el pelo. Dejó el vaso completamente vacío sobre la mesa, siendo rellenado por Rika segundos después. Hubiera sido peor si mi hermana hubiera venido. Ella habría hecho cosas peores. Podrá ser una representación de la luz, pero incluso yo veo su humor demasiado, como cierto chico ninja de un de ficción. En fin, respiró hondo y mostró un rostro mucho más calmado y amable. He venido a pedido de mi hermana por un asunto importante. Con la información de que un dios estaba en su casa ya asimilada, Naruto miró nuevamente a la mujer que tenía sentada delante, con aquellos orbes plateados mirándolo sin pestañear. Eran hermosos. ¿Qué es lo que unos dioses podrían querer de mí? Que seas nuestro representante en la reunión que se va a llevar a cabo en la academia de la ciudad, de la mano de las tres facciones de la facción bíblica. Azazel del Grigori siempre fue un ángel demasiado predispuesto a la paz y aquel era su último intento por obtener la tranquilidad que ansiaba para seguir su aumento en los artefactos sagrados. Y a pesar de que era algo bondadoso, Tsukuyomi lo veía como una pérdida de tiempo. Los cristianos eran egocéntricos y cerrados, creyendo las demás religiones de paganas y cazándolos como si fueran perros. ¿Una reunión? Los líderes de la facción bíblica han organizado una reunión para ver los acuerdos de la paz. Y nosotros, el Shinto, seremos el árbitro en dicha reunión, ya que están usando nuestro suelo para organizarla. Como tal, debemos evitar una guerra en nuestro suelo. Japón era el territorio del Shinto en toda su extensión, pero la ciudad de Kuo le fue cedida a Sona Citri cuando Serafal pidió un lugar para su hermana menor, con la consecuencia de la aparición de Rias Gremory poco después, algo que molestó a algunos dioses, pero no Tsukuyomi. Ella creía que mantener a las hermanas de dos Mao los mantendría tranquilos. Eran, en potencia, sus rehenes y lo seguirían siendo hasta que se marcharan de la ciudad. Eso, al menos, fue anteriormente. Cocabiel había fastidiado todo y había cabreado a los dioses del Shinto, algo que los bíblicos no vieron ni trataron en ningún momento, creyendo que solamente ellos fueron afectados.
Era posible que la reunión fuera entre los líderes de la facción bíblica, pero tanto ella como Amaterasu habían impuesto a su representante y este tendría que estar presente en la reunión obligatoriamente. Porque yo, Maki, Nobara Otsuki están mucho mejor preparadas y son más fuertes. No irás solo. 2 hechiceros de la sociedad de hechiceros te acompañarán. Los ojos se movieron y se clavaron en la puerta Soji. Y puedes llevar a esa chica. La puerta se abrió con una fuerza invisible y Zenobia cayó hacia adelante, golpeándose con el suelo con un golpe sordo que hizo parpadear a Rika y Naruto. Zenobia. Portadora de Durandal, la espada sagrada. Ahora que has sido acogida por el Adalid del Sol, creo que es el momento de que puedas seguir el camino que el destino ha escogido para ti. Pero, Tsukuyomi-sama Naruto atrajo la atención de la diosa. ¿Adalid del Sol? Eso es como un campeón y no soy un campeón. Ni siquiera puedo vencer a un grado especial por mí mismo. Tohito no es mi Adalid. Y tú eres el Adalid de mi hermana. Delicadamente, Tsukuyomi ayudó a Zenobia a levantarse. Y ella tiene un camino por recorrer y tú para guiarla. Los plateados ojos de la diosa miraron a los 3 adolescentes. Rey y reina van a tomar su revancha, pero los muertos caminan. Bien, es hora de que vuelva al palacio. Tsukuyomi fue envuelta de una luz plateada y en un flash desapareció de aquella sala, dejando un plato vacío y un vaso con un décimo de té aún sin tomar, además de una impresión en los jóvenes que quedaron atrás. La mente de Zenobia era un caos. Una extraña sensación la había recorrido cuando Tsukuyomi la había tocado, incluso cuando fuera solamente para ayudarla a levantarse, y ahora aquellas palabras eran un martillo constante en su cabeza, golpeando el gong que era su cerebro hasta grabarse completamente a fuego. Y la situación de Naruto y Rika no era mejor. Debía saber que algo pasaría mal, dijo el muchacho, lanzando un golpe contra la mesa. Cada vez que miro a otro lado, los demonios solo crean problemas. ¿Deberíamos esperar a las chicas? Rika preguntó, mirando el panorama que la diosa había dejado. No. No sabemos exactamente cuánto tiempo queda para la reunión y no podemos molestar a las demás. Los ojos de Zafiro miraron a Zenobia y luego a Rika. Nos toca solucionar esto a nosotros. Capítulo 30. Una reunión de facciones bíblicas implicaba la presencia de los principales líderes de cada grupo, siempre acompañado por un séquito de guardias poderosos para defenderlos y presentar batalla en caso de que alguno de los otros presentara una amenaza, algo que debía reducirse si estaban presentes los ángeles, aquellos que nunca mancharían primero sus manos con la sangre de sus enemigos. Representando a Leaven estaba Lord Michael, actual dirigente del cielo y quien había tomado el puesto de Dios cuando el padre de todos los ángeles desapareció tras la Guerra Santa, siendo declarado muerto por muchos de sus hijos dentro de los altos mandos de Leaven, lo que había llevado a la caída de muchos ellos al perder la fe. Michael era un hombre con ligeros rasgos femeninos, delicados, con enormes ojos verdes que resaltaban al ser acompañados por su hermoso cabello dorado que caía como una cascada dorada sobre sus hombros y la parte superior de su espalda, dándole un halo de seguridad y magnificencia, como un verdadero líder de Leaven. Estaba acompañado por Suas, una antigua exorcista y recién reencarnada de un ángel por el sistema de santos valientes que se implantó en el Leaven algún tiempo después de que el infierno instalara el sistema de Vil Piece, siendo un sistema muy semejante al que estaba dentro del inframundo. Como representante del Grigori y toda la facción de los caídos, estaba Azazel, hermano de Michael y actual líder del Grigori desde la Guerra Santa que enfrentó a las 3 facciones bíblicas, dejándole a él como el más poderoso de su propia facción al ser el único con 6 pares de alas y ser considerado igual de poderoso o similar que Michael. Azazel era un hombre con un cabello desordenado, con mechas de un rubio oscuro, casi sucio, mientras que la otra parte de su cabello se mantenía oscuro. Con ojos igual de oscuros en comparación a los de su hermano, el gobernador del Grigori era una contraposición a lo que era Michael, teniendo un aspecto mucho más descuidado, con una mirada lasciva que no representaba los bondadosos ojos del líder del cielo. Al contrario que Michael, Azazel había sido acompañado por su hijo adoptivo como único guardaespaldas y el chico se mantuvo pegado a la pared, con los brazos cruzados sobre su pecho y mirando de vez en cuando hacia el séquito de Gremory, hacia uno de sus integrantes que también parecía mirarlo. Por último, el inframundo estaba representado por 2 de los 4 Mahou que lo lideraban, siendo en este caso por Lucifer y Leviatán, siendo Sircech y Serafal respectivamente, con el primero siendo el más poderoso de los 2. Ambos Mahou fueron acompañados por los séquitos de sus respectivas hermanas, siendo Serafal una representación de su hermana menor mucho más extrovertida, con unos ojos rebosantes de energía y un cuerpo más voluptuoso, de mujer. Los líderes se encontraban sentados alrededor de una mesa circular, mirándose unos a otros, observando de vez en cuando la silla vacía que habían tenido que colocar a último momento tras un aviso de última hora,
Un aviso que los dejó descolocados y que los mantuvo inseguros sobre lo que se pedía. Rompiendo el silencio de la habitación, las puertas de la misma se abrieron con fuerza, como si un vendaval las hubiera empujado y un grupo de 5 personas entró sin mencionar una palabra, siendo liderados por una mujer alta y delgada, de cabello claro y ojos grandes que parecían rebosar de vida. Dicha mujer estaba flanqueada por 2 chicos. Uno de ellos era Naruto Uzumaki, que había cambiado su vestimenta a una propia de un hechicero, llevaba una chaqueta oscura sobre una camiseta de manga corta también negra, con pantalones negros y zapatos oscuros. Un pin relucía de un tono dorado oscuro en el lado izquierdo, manteniendo cerrada la chaqueta del uniforme. El otro chico tenía la piel clara, casi enfermiza, con una mirada penetrante adornada por oscuras ojeras. Un tatuaje oscuro de una línea horizontal estaba sobre el puente de su nariz cruzando su rostro de derecha a izquierda. Pero al contrario que Naruto, el chico vestía una camisa de mangas largas de color beige acompañado de un suéter morado, con pantalones holgados de color claro y una oscura bufanda que cubría su cuello en todo momento. Su cabello, de color castaño, estaba dividido en 2 rodetes con pequeños mechones adornando su frente. Nuestros invitados. Azazel fue el primero en mirarlos, mostrando una sonrisa agradable que fue devuelta con indiferencia por parte de Zenobia y Rika, mientras que Naruto y el otro chico se mantuvieron a un paso detrás de la mujer sin mostrar nada, mientras que ésta le dio una burlesca sonrisa al gobernador del Grigori. ¿Qué tal vuestro viaje? Supongo que, desde Kioto, ha sido un poco largo y agobiante para una reunión urgente. Aunque podríamos haberla hecho allí. Una sonrisa se formó en los labios de la mujer, que se detuvo frente a Azazel, a unos pasos del gobernador con la mano extendida, pero no la tomó en ningún momento. En vez de eso, miró a la figura de Michael sentada frente a su asiento al otro lado de la mesa. Todos los ángeles son tan egocéntricos. Los dientes relucieron cuando sus labios se movieron agrandando la sonrisa. Dios está muerto y lo usan para deshacerse de aquellos que no son útiles para la causa. Supongo que el ego es enorme en las personas que se creen un todo, sobre todo si son humanos. La mujer movió la silla y tomó el asiento frente a Michael, dejando a Azazel a su derecha y a Sir Zech y Serafal a su izquierda. Después, movió las piernas y las colocó sobre la mesa, cruzadas, empujando ligeramente la silla hacia atrás y cubrió su rostro con lo que parecía ser unas gruesas gafas de motorista. ¿Ella, va a dormirse? Naruto parpadeó varias veces y una gota de sudor escurrió por su sien. Como si nadie de aquella sala pudiera matarla, la mujer tuvo el descaro de increpar a Leaven por sus acciones contra Asia Argento y Zenobia Cuarta y después simplemente cerró los ojos y mostró descaro al no mostrar un interés real por lo que pudieran hablar. Ella es así. La voz del otro hechicero atrajo la mirada de Naruto. Sorprendentemente ha venido sin poner pega alguna. Pero, no significa que vaya a tomar en cuenta lo que se hable en este lugar, chico. Ella solamente es la presencia de los dioses sintoístas en su hogar, haciéndoles el énfasis de hogar a la facción bíblica. La reunión de la facción bíblica debería ser algo privado, sin la presencia de personas ajenas a su facción. Pero había habido demasiados problemas en los últimos meses como para que los dioses japoneses dejaran pasar aquella oportunidad de recordarles a sus invitados que estaban en suelo sintoísta, lo que podía ser una declaración de intenciones demasiado directa para los intereses de Azazel. El actual gobernador del Grigori quería usar aquella reunión como un inicio, un comienzo para una paz entre panteones que se extendiera por los siguientes siglos y que no solamente se quedara dentro de la facción bíblica. Pero los sintoístas no estaban demasiado interesados en seguir las reglas, en extender la mano para la paz. Y era algo comprensible. Exorcistas, caídos y demonios habían usado las calles de Kuo como un patio particular para sus peleas internas, lo que había molestado a ciertas personas que nadie esperaba. Después de ver el nulo interés de la mujer en aquella reunión, los ojos del gobernador se movieron hacia sus acompañantes. No conocía al hombre de aspecto enfermizo, pero el adolescente que estaba a su lado era bien reconocido para él. ¿Cómo podría olvidar al chico que mató a su hermano y casi cortó por la mitad a su hijo adoptivo? El nombre de Naruto estuvo resonando en el Grigori desde aquel momento y Azazel estaba interesado en el chico que casi mató a su hijo adoptivo. Así que tú eres ese muchacho. Naruto Uzumaki. Los ojos de todos se fijaron en Naruto. No lo habían reconocido hasta el momento en el que Azazel mencionó su nombre. Su ropa era completamente distinta a la usual, su vibra era completamente contraria a la que había llevado hasta la fecha. Incluso su cabello bien recortado le daba un aspecto distinto, como si hubiera madurado o crecido en solamente un par de semanas. Y lo más destacable era su cuerpo. Sorprendentemente, el cuerpo del aprendiz había tomado un cambio gratificante tras tantos entrenamientos de la mano de Maki, quien lo pulió completamente en cualquier aspecto físico que aún fuera débil para él.
Y gracias a ello su cuerpo había sido construido para la perfección física. No tenía músculos monstruosos ni un aspecto de ogro. Cada músculo estaba en su lugar, definido, bien marcado y lo suficientemente duro como para pasar por un cuerpo indestructible si alguien lo miraba a fondo, aunque todo eso estaba oculto bajo la ropa. Supongo que me conoce, señor. Azazel, gobernador de Grigori y padre de Bali, señaló detrás de sí mismo, al chico pegado a la pared. Los ojos de Bali habían dejado de mirar a la persona de su interés en el séquito de Gremori y había posado sus ojos en el aprendiz de hechicero. Creo que os conocisteis durante el incidente con Cocabiel. Si la sonrisa se volvió dura. Naruto clavó sus ojos en Bali y ni siquiera pestañeó. Nos hemos conocido, pero no diría que de una forma para hacer una hermandad. Ambos adolescentes se miraron de forma intensa. Las últimas palabras del joven aprendiz de hechicero aún permanecían en la mente del descendiente de Lucifer como un recuerdo constante, como algo que se grabó a fuego. Y esa fue la intención de Naruto, que la amenaza fuera un recordatorio de lo que pasaría si se volvían a encontrar en el campo de batalla, uno frente al otro. Es bueno verte. La voz de Bali salió rasposa y ligeramente más aguda de lo usual, lo que le dio una idea a Azazel de lo que estaba pensando el muchacho. ¿Quieres terminar lo que empezamos? Naruto miró a Bali sin pestañear por los siguientes segundos después de aquella pregunta. Segundos después, torció los labios y mostró una sonrisa burlesca, divertida y depredadora que solamente fue dirigida hacia el híbrido. Si es lo que quieres, puedo hacerme un bolso con escamas blancas. Había enemistad entre ambos y aquello podría haber terminado estallando. Naruto, el compañero del chico, mantuvo al rubio en su sitio, empujándolo hacia atrás con su mano, intentando mantener la distancia entre los dos. No es para esto para lo que hemos venido. Somos el punto imparcial. ¿Imparcial, Choso? Choso miró al aprendiz con una mirada sin emoción alguna, lo que hizo que Naruto solamente bufara ante aquel gesto de desaprobación por su compañero. De los 5 enviados por el Shinto, Choso iba a tener que ocuparse de ser la figura responsable. Si los niños han terminado de jugar, la voz de mando de Lucifer resonó en la sala. Los ojos del demonio se posaron en Azazel. Tenemos algo que atender, ¿no, Azazel? ¿Eh? Ah, ¿sí? Perdón por el pobre espectáculo entre Bali y este hechicero del Shinto, al cual creo conoces, Sir Zechus. La sonrisa del caído se volvió ligeramente burlesca antes de sentarse en su asiento. Pero no es por eso por lo que he decidido pedir esta reunión. Mi intención es lograr la paz entre todos nosotros, lo que se extiende hacia otras facciones. Brevemente miró a la mujer sentada a su izquierda, no obteniendo una palabra de la hechicera. Tengo toda la culpa por el incidente de Cocabiel y por lo acaecido sobre la pobre monja que ahora sirve a los Gremori. Sin embargo, yo no moví los hilos y dudo mucho que Cocabiel lo hubiera hecho por cuenta propia. No, nadie iniciaría una guerra sin contar con el respaldo apropiado. Y dicho respaldo tiene nombre, la Brigada Caos. La información de la Brigada Caos estaba empezando a nacer dentro de las redes de información establecidas por el país. Recientemente, un monto de dicha información llegó a las manos de Azazel y fue por ello por lo que decidió usar al grupo como un punto en común para la paz y avanzar desde dicho punto para una mejor comunicación. ¿Estás diciendo que ellos respaldaron a Cocabiel, hermano? Los ojos verdes del arcángel miraron brevemente a su hermano. Es lo que estoy diciendo, Michael. Según mi información, Cocabiel estuvo en conversaciones con los dirigentes del grupo terrorista. Y fueron ellos quienes empujaron a la búsqueda de los fragmentos de Excalibur para poder reformar la espada y llevar a la Segunda Guerra Santa. La Brigada Caos está formada por caídos y demonios. Y no dudo de que cuenten con figuras de otros panteones. Se dice que han visto a algunos brujos trabajando para ellos y algunos hechiceros renegados. Choso mantuvo el rostro impasible, pero Naruto parpadeó levemente. Toji le había contado sobre la división en la nueva sociedad de hechiceros que se estableció después del incidente de Shibuya y la guerra de hechiceros que asoló Japón, dejándolo en uno de los peores momentos de la historia. Y no le extrañaba que muchos hubieran cambiado de bando al encontrar un lugar al que pertenecer. Él incluso podría hacerlo. ¡Ah! Ya veo que la visión de los caídos sobre nosotros, los hechiceros, es demasiado pretenciosa. Siempre deberían ser el eje, el centro del mundo, ¿no? Cuando fueron ustedes los que iniciaron la Guerra Santa, la lucha por el Grial y el caos antes incluso de que nosotros fuéramos notados. La mesa de madera estalló en cientos de esquirlas de madera que obligó a las personas sentadas a moverse. Una imponente figura emergió de entre los escombros, cubierta por una nube de polvo que ocultaba su aspecto. Pero de nuevo, nos es como que no podamos cambiar el mundo por segunda o tercera vez, algo que Cocabiel no ha logrado ni vosotros nos vais a impedir. Oye, no puedo moverme. Choso tomó de la parte de atrás de la chaqueta al Uzumaki y tiró de él cuando una llamarada envolvió el lugar donde había estado.
Segundos después, la pared se derrumbó y los ojos de los dirigentes bíblicos vieron la lucha entre ángeles y demonios. Sir Zetch, ¿qué es esto? No son mi guardia. Tanto Serafal como yo solo vinimos con nuestras hermanas y sus séquitos. Ja. Supongo que vamos a conocer al causante de todo esto, ¿verdad, humano? Sentado sobre lo que parecía ser una nube negra como la noche, un hombre observaba el caos con una sonrisa burlesca en sus labios. Vestía con lo que parecía ser una vestimenta de monje. Un rakusu de color claro con patrones a cuadro estaba sobre una yukata negra y sus pies estaban cubiertos por unos tabi de plataforma zori, dando la forma de unas sandalias de madera. ¿Debo de darte un premio, pájaro descarriado? ¿O solamente deberías velar por tu vida? Azazel reaccionó al movimiento de Bali y bloqueó el brazo de su hijo adoptivo al mismo tiempo que era empujado hacia atrás a unos centímetros. Bali. Solo busco pelear con los más fuertes. Un aplauso detuvo la interacción. Bien. Quiero verles un poco desesperados. Así que, muéstrenme su desespero por vivir. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.